Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo como siempre en el momento que se encuentren escuchando la clase de Anatomía y Fisiología, alumnos de primero B y primero A del terciario de Enfermería del Instituto Terciario Nuestra Señora de Fátima. Espero que se encuentren bien todos. Bueno, aunque no nos conocemos aún, pero podemos interaccionar a través de las preguntas, a través de los videos, bueno, con los profes, con la profesora Jessica Longueira y el profesor Diego Ojeda, quien les habla. Antes de arrancar la clase, la sexta clase, y retomando la segunda parte del aparato digestivo, les quería contar que este sería el último tema antes del parcial, ¿sí? El lunes 5 de octubre, ¿sí? Sería el lunes próximo, vamos a hacer una consulta sincrónica. Esto consiste en que nos vamos a conectar la profesora Jessica para el primero A a partir de las 7:30 y la gente, los alumnos de primero B, nos vamos a conectar a las 6 de la tarde. Ya vamos a ver, ya le vamos a informar por qué plataforma. Seguramente va a ser por Meet o por Zoom, plataformas que ustedes ya conocen, ya están más familiarizados. Así que las preguntas que tengan sobre cada una de las clases, preguntas pertinentes, las pueden hacer en esta clase de consulta. O lo que también pueden hacer es tomar un tema en particular que no lo entienden muy bien, o dos temas, y lo puedo desarrollar rápidamente con los puntos más importantes. ¿Sí? Y lo que tienen que tener en cuenta que el 12 de, de octubre va a ser feriado, así que tienen para estudiar todo 2 semanas enteras, porque recién el lunes 19 de octubre sería el parcial, el primer parcial, donde comenzaríamos con todos los temas, con las 5 clases, las 6 clases que dimos hasta el momento, ¿sí? Van a entrar todos los temas y todavía estamos por definiendo si va a ser de forma oral o de forma escrita. Ya le vamos a estar comunicando a través de la plataforma Educabot, ¿sí? El material ya saben que lo pueden encontrar en la plataforma Quintos, que es donde van a tener todos los materiales. Las clases ya saben que están todas subidas a YouTube, que las pueden consultar. Están desde la clase 1 hasta la clase 6, van a estar subidas al día de la fecha. Y van a poder ver cuantas veces quieran, ¿no? Las clases, y tienen el acceso a los PowerPoint para estudiar de ahí. Cualquier consulta también tienen el libro, que ya le pasamos el link, ¿sí? Así que tiene todo el material necesario para poder estudiar para este primer parcial, ¿sí? Ya sabemos que en el caso de biología nosotros no tomamos parciales, sino que tuvimos en cuenta la gente que entregó los trabajos y van a tener que rendir un final. En el caso de anatomía y fisiología vamos a comenzar a tomar unos exámenes parciales, ¿sí? Bueno, entonces, retomando el aparato digestivo, la segunda parte de esta unidad, ¿sí? Vamos a recordar, ¿se acuerdan? De que hablamos de los procesos que ocurrían, ¿sí? Vamos a tomar, a recordar esos procesos que ocurrían en el aparato digestivo, que era el de ingestión, el de mezcla y propulsión, el de secreción, digestión, ¿sí? Absorción, defecación. Todos esos procesos son los que ocurren en el aparato digestivo y dijimos que son importantes de definir en cada uno de los órganos si ocurre uno de estos procesos o no ocurre, ¿sí? Entonces siempre con eso en mente, eso sería nuestro pilar, eh, nuestra guía para poder entender cómo funciona el aparato digestivo, ¿sí? Solamente para hacer una pequeña introducción, para poder entender cuáles son las regiones abdominales, vamos a ver aquí que tenemos un diagrama de cómo podemos dividir a las regiones del abdomen, ¿sí? Vamos a utilizar a la clavícula o la línea media de las clavículas o línea medioclaviculares, derecha o izquierda, para trazar una línea imaginaria, ¿sí? Y dividir
el abdomen en dos partes, ¿sí? Luego vamos a utilizar otra línea imaginaria, ¿sí? Que vamos a trazarla por debajo de las costillas y otra por arriba de la fosa ilíaca, ¿sí? Justamente atravesando, perdón, la fosa ilíaca. Entonces, estas cuatro líneas me van a definir 9 regiones, ¿sí? Que son justamente las regiones del abdomen. Entonces aquí vamos a diferenciar. Primero la región umbilical, ¿sí? Es la región más mediana. A su derecha vamos a tener el flanco derecho y a la izquierda el flanco izquierdo. Y por arriba de la región umbilical vamos a reconocer a la región que se denomina epigastria, ¿sí? O epigastrio, ¿sí? A la izquierda el hipocondrio derecho y a la derecha el hipocondrio derecho y a la izquierda el hipocondrio izquierdo, ¿sí? Luego vamos a reconocer por debajo de la región umbilical otra región del abdomen que se denomina hipogastrio. A la izquierda vamos a tener la fosa ilíaca izquierda y a la derecha la fosa ilíaca derecha. Entonces, estas regiones nos van a servir para ubicar cada uno de los órganos del aparato digestivo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá en el epigastrio, nosotros ¿qué vemos? Que lo que más abunda es el hígado, ¿sí? Esta región está ocupada por el hígado, ¿sí? Y por el estómago, justamente por eso se denomina epigastrio. La región umbilical está mayormente ocupada por el intestino delgado, ¿sí? Y el hipogastrio por el intestino, parte del intestino delgado, parte del intestino grueso, ¿sí? El flanco derecho, por ejemplo, va a estar ocupado mayoritariamente por el intestino grueso, el epigastrio también por el colon transverso y el flanco izquierdo también por el colon descendente, ¿sí? Todo partes de el intestino grueso, que hoy lo vamos a comenzar a ver, ¿sí? ¿Se acuerdan que hablábamos de que el aparato digestivo podemos dividir en dos partes, ¿sí? Una parte que conforma el tubo gastrointestinal, que es la luz del tubo gastrointestinal y es donde justamente va a transcurrir, van a atravesar los alimentos y va a llevar todos los procesos de digestión, ¿sí? Y después teníamos órganos accesorios que no tomaban contacto con el alimento, pero que sí secretaban a través de canalículos o a través de conductos, secretaban sustancias que ayudaban a digerir los alimentos en el tubo gastrointestinal. Entonces, ahora vamos a comenzar a describir el páncreas, que es uno de los órganos accesorios, ¿sí? Como dijimos, que no va a tomar contacto con los alimentos, pero sí van a secretar sustancias para digerir. Muy bien, con respecto al páncreas, es un órgano blando, lobulado, ¿sí? Y se extiende a través de la parte posterior del abdomen en la región epigástrica. Fíjense, acá estamos utilizando justamente una de las nomenclaturas que aprendimos recientemente, ¿sí? Entonces, en el epigastrio, por encima de la región umbilical, ¿sí? En la zona epigástrica, entonces se encuentra justamente el páncreas, y que es un órgano blando y lobulado, ¿sí? Por detrás justamente de la curvatura mayor. Fíjense acá el mouse, ¿sí? Si me siguen, acá lo que le estoy marcando es el esófago, ¿sí? El esófago que atraviesa justamente esta capa, que este es el diafragma, y se acuerdan que lo que describíamos era que cuando el esófago atraviesa el diafragma, automáticamente en un ángulo recto, ¿sí? Toma contacto con el estómago, ¿sí? Este era justamente la primer parte de la boca del estómago, la entrada del estómago, que se encontraba un esfínter, que es el que se cierra o se abre dependiendo para no permitir pasar a las sustancias ácidas que están en el estómago hacia el esófago, ¿sí? ¿Se acuerdan? Este esfínter se llama cardias, ¿sí? Y luego tenemos todo el cuerpo del estómago. Y el estómago tenía una curvatura mayor y una curvatura menor. Esta curvatura menor es la que contacta justamente con el páncreas, ¿sí? Por eso dice, por detrás de la curvatura mayor del estómago se encuentra el páncreas. Y lo que vemos aquí es el riñón que también toma contacto, ¿sí? Acá se puede ver
y también toma contacto con justamente el duodeno, que es la primer porción del intestino delgado, que es donde cumple su función el páncreas, ¿sí? El páncreas no se encuentra conectado al estómago, sino se encuentra solamente apoyado por detrás de la curvatura mayor. Es una glándula mixta. ¿Por qué decimos que es una glándula mixta? ¿Por qué? Porque posee o genera una secreción interna y externa. La secreción interna, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de secreción interna, es que esta glándula produce y sus productos se quedan incorporados dentro del cuerpo, ¿sí? Cuando hablamos de secreción interna estamos hablando del sistema endocrino, ¿sí? El sistema endocrino es un sistema de hormonas que va a transcurrir por todas las venas y por las arterias y que justamente lo que secretan son las glándulas, sus componentes, pero va a quedar retenido dentro del cuerpo. Y cuando hablamos de secreción externa, quiere decir que vamos a evacuar esta secreción que se produzca en la glándula. Entonces, ¿qué quiere decir? Que todo lo que se produzca en las glándulas del páncreas, ¿sí? Va a ser evacuado. ¿Por qué? Porque va a ser liberado hacia el intestino delgado, hacia el duodeno particularmente. Entonces, por eso es que es una glándula mixta. La secreción interna es la minoritaria y la secreción externa es la mayoritaria. La interna mayoritariamente está conformada por insulina, como ya saben, que es la encargada de producir, de generar la entrada de los azúcares a las células. Tiene alrededor de 15 centímetros de longitud y 2,5 centímetros de ancho. Tiene una cabeza, un cuerpo y una cola, ¿sí? Entonces, esta sería la cabeza, la que contacta directamente con el riñón. Tiene un cuerpo, ¿sí? Que está atravesado por un conducto, ¿sí? Y tiene una cabeza que es la que toma contacto directo con el duodeno. Fíjense que lo que vemos, el tubo que vemos acá, es parte del tubo gastrointestinal, específicamente el duodeno. Esta porción que estoy marcando aquí es la que toma contacto directo con el estómago, ¿sí? ¿Se acuerdan que el píloro era la última porción del estómago, que es la que contacta directamente entonces con el duodeno? Y en el duodeno vamos a ver que hay diferentes conductos que van a terminar en la luz del duodeno. Y son justamente los conductos que vamos a ver más adelante, que son los que van a tomar esta secreción externa y van a conducir hacia el duodeno a través de estas canalículas. Justamente lo que les decía es que el páncreas está unido al intestino, particularmente al duodeno, por los conductos. Son dos los conductos, ¿sí? Vamos a ver que hay un conducto accesorio, conducto de Santorini, ¿sí? Un conducto pancreático, que es el que va a tomar todos los productos que se produzcan en el páncreas y va a conducir justamente a estos dos, al conducto accesorio y a la ampolla hepatopancreática, ¿sí? Esta ampolla hepatopancreática lleva el nombre porque también se va a unir al colédoco, que es el que toma el contenido que se produce en el hígado, ¿sí? Vamos a ver más adelante que el hígado produce bilis y la bilis es la que se va a justamente a filtrar a través de estos conductos y va a secretar directamente sus contenidos dentro del duodeno, ¿sí? Esto es muy importante que entiendan la conformación anatómica, ¿sí? Que acá está el estómago, está la primera porción del intestino delgado, que es el duodeno particularmente, así se lo denomina, ¿sí? ¿Y por qué vamos a tener estos conductos? ¿Sí? Porque estos conductos son los que van a excretar los productos que se producen en el páncreas, como habíamos dicho, ¿sí? Tiene un producto de excreción que justamente lo que hacen es ayudar a la digestión. Entonces, en el intestino lo que está ocurriendo entonces mayoritariamente es la digestión de los hidratos de carbono, de las proteínas y de los ácidos nucleicos, ¿sí? Los que no se terminan de digerir en el estómago se van a terminar de digerir en el intestino delgado, en el duodeno particularmente, como ya les mencioné, y los componentes enzimáticos son secretados justamente por el páncreas. El páncreas es quien le provee de estas enzimas para poder degradar a los alimentos, o sea, para poder generar la digestión química. Entonces, como les decía, el mayor
es el conducto pancreático, ¿sí? Este es el conducto pancreático, es el mayor, ¿sí? Y luego tenemos a la ampolla de Vater, que es la ampolla hepatopancreática, y luego el conducto accesorio o conducto de Santorini, ¿sí? El paso de los jugos pancreáticos y las sales biliares que provienen del hígado, ¿sí? van a excretarse a través de la ampolla de Vater hacia el duodeno, ¿sí? Y va a estar regulado justamente por otro esfínter, el esfínter de Oddi, ¿sí? ¿Se acuerdan que nosotros nombramos ciertos esfínteres, el esfínter, el cardias, por ejemplo, que impedía, digamos, el reflujo de los componentes del estómago hacia el esófago? Acá también tenemos un esfínter, el esfínter de Oddi, que es el que va a cerrar o se va a abrir para liberar a los productos que son secretados del páncreas. El páncreas, entonces, su histología, ¿qué quiere decir histología? Es el estudio de los tejidos, ¿sí? Se estudia los tejidos y se sabe que está compuesto por dos componentes principales, valga la redundancia, por acinos pancreáticos, que son los que forman el 99% del tejido, del epitelio glandular del páncreas, y justamente es el que constituye la porción exócrina, porque es el que produce, porque es el que produce justamente la mayor parte de los componentes que van a ser secretados hacia el tracto gastrointestinal. Luego están las células acinosas que secretan las enzimas digestivas, ¿sí? Que es el jugo pancreático. El jugo pancreático es el que contiene, vamos a ver más adelante, ¿sí? Los componentes para digerir en el intestino. Luego el 1% restante solamente está constituido por los islotes pancreáticos, que se denominan islote de Langerhans, y que forman la porción endocrina del páncreas, ¿sí? Justamente los que secretan la insulina, por ejemplo, entre otras. Entonces, vamos directamente a la composición y función del jugo pancreático, ¿sí? Decíamos entonces, bien adelante, anteriormente, reciente, que entonces tenemos dos productos que se generan. Uno es de excreción, o sea, externa, y otro interno. El jugo pancreático es el que se va a volcar directamente desde el páncreas hacia el duodeno, ¿sí? Y entonces lo que vemos aquí es que el páncreas produce entre 1 litro y 1,5 litros casi de jugo pancreático, y que este líquido transparente lo que contiene son sales, bicarbonato de sodio, perdón, y varias enzimas, ¿sí? Acá me detengo y les comento que estos dos componentes son los más importantes del jugo pancreático. ¿Por qué? El bicarbonato de sodio es el componente más importante porque le provee de una alcalinidad al quimo que viene del estómago. Como habíamos dicho anteriormente en la clase pasada, los productos que van a digerir en el estómago son la mayoría de componentes ácidos, ¿sí? Y las enzimas digestivas del estómago funcionan a pH ácido, ¿sí? Entonces lo que va a hacer el bicarbonato es justamente cambiar de ácido a algo básico o algo alcalino, ¿sí? ¿Para qué? Para que estas enzimas puedan continuar digiriendo las proteínas, los hidratos de carbono y los lípidos y los ácidos nucleicos, ¿sí? Las 4 biomoléculas importantes que tenemos que degradar, o sea, el componente catabólico del sistema digestivo, del aparato digestivo, perdón, ¿sí? Son las enzimas, y el bicarbonato de sodio le conforma o le compone el ambiente en el cual las enzimas son más aptas para poder digerir estos componentes, ¿sí? Entonces, lo que hace el bicarbonato de sodio es el alcalinizar y de esta forma amortiguar o bufferear el jugo ácido del quimo, ¿sí? Entonces, de esta forma lo que va a hacer es frenar a las enzimas digestivas, ¿sí? Las que actuaban en el estómago, y crear un pH adecuado, ¿sí? Para la acción de las enzimas digestivas del intestino delgado. ¿Por qué? Porque acá nosotros tenemos que diferenciar bien, ¿sí? Las enzimas que actúan a nivel gástrico, a nivel del estómago, son unas son totalmente diferentes a las que actúan en el intestino delgado. Entonces
Quien le provee de este ambiente es el bicarbonato de sodio, que está contenido dentro del jugo pancreático y forma parte, como les decía, de los componentes, como decía más adelante, perdón, ¿sí? De la porción exócrina, ¿sí? ¿A dónde está? La porción exócrina que forma justamente el jugo pancreático. La porción exócrina entonces va a ser la responsable de generar este componente. Las enzimas del jugo pancreático, por ejemplo, son la amilasa pancreática, que digiere almidón. Si recuerdan, en la boca nosotros veíamos que había una amilasa, que era la primera enzima que digería a los hidratos de carbono, particularmente el almidón. Luego tiene otros tipos de enzimas como la tripsina, la quimiotripsina, que actúan sobre las proteínas, y otras que son las lipasas, que van a actuar sobre los triglicéridos, y la ribonucleasa, que van a actuar sobre los ácidos nucleicos. Muy bien, entonces ya describimos en gran parte cuál es el componente del jugo pancreático, cómo se produce, que se produce en el páncreas, que es la porción exócrina, ¿sí? Que se va a liberar al tubo digestivo, y ahora vamos directamente hacia el hígado y la vesícula biliar, ¿sí? El hígado es otra glándula, así como el páncreas, porque secretan componentes. Es la glándula más voluminosa del cuerpo y pesa alrededor de 1,5 kg, ¿sí? En un adulto promedio. De todos los órganos, imagínense, le sigue recién a la piel. La piel es el sistema tegumentario más grande, el aparato más grande del cuerpo humano, y en tamaño le sigue luego entonces el hígado, o sea, para que tomen una dimensión del tamaño del hígado. Está por debajo del diafragma, como habíamos visto, ¿sí? Nosotros veíamos que está a nivel casi del nivel del estómago, ¿sí? Ocupa la mayor parte del hipocondrio derecho, ¿sí? Y parte del epigastrio, como habíamos dicho anteriormente. Y también tiene un órgano que es la vesícula biliar, ¿sí? Fíjense, aquí lo estoy marcando, la vesícula biliar, que es un saco piriforme que está localizado justamente en una depresión de la cara interna del hígado, ¿sí? Es parte del hígado. ¿Por qué? Porque la vesícula biliar lo que va a contener es justamente a las sales biliares, ¿sí? Las sales biliares que se producen en el hígado, ¿sí? Es un contenedor o es un almacenamiento de las sales biliares, ¿sí? O de la bilis, o sales biliares como le quieren llamar, ¿sí? Entonces es de solamente 50 mililitros de sales biliares que, como vamos a ver, las sales biliares son importantes para poder digerir los lípidos en el duodeno. Le estoy marcando acá porque este sería el final de las sales biliares o la bilirrubina, ¿sí? La bilis va a transcurrir a través primero de los conductos hepáticos, o sea, los componentes, las glándulas hepáticas van a producir las sales biliares o la bilis, va a conducir a través de conductos hepáticos comunes, ¿sí? Y se va a almacenar, si es que no se utiliza de forma inmediata, dentro de la vesícula biliar. Después, el conducto cístico es un conducto que comunica justamente a los conductos hepáticos comunes, ¿sí? Con la vesícula biliar, o el conducto cístico también conduce al colédoco, que sería la porción final de estos conductos hepáticos comunes, ¿sí? Y que va a terminar justamente con la fusión de la ampolla de váter, que es el lugar donde desemboca el colédoco, junto con el conducto pancreático. El hígado se divide en dos lóbulos, el lóbulo derecho y el lóbulo izquierdo, más pequeño, que forma parte del epigastrio, ¿sí? Tiene una hendidura, que es lo que estoy marcando acá, esta hendidura, que se llama ligamento falciforme o hilo pancreático. Es el lugar donde penetran, además del tejido conectivo, las arterias hepáticas, ¿sí? Nos vamos a detener acá para describir el sistema portal venoso. ¿Por qué es portal? Porque es una puerta de entrada a una vena, ¿sí? A la vena portal, que proviene de los intestinos.
Esta vena portal, como todas las venas, no lleva oxígeno, sino que lleva sangre carboxigenada, o sea, cargada de dióxido de carbono, y con muchos nutrientes, pero también lleva consigo muchos patógenos, porque es la entrada de los patógenos. En el hígado, justamente el hígado es lo que se encarga de metabolizar estos patógenos, o sea, destruir a estos patógenos si es que se encuentran dentro del torrente sanguíneo que van a atravesar la vena portal, ¿sí? Después tenemos también arterias hepáticas, que son las que van a llevar sangre oxigenada al hígado, y la vena hepática, que es la que contacta directamente con la vena portal, en la que hace el intercambio de nutrientes, ¿sí? Aquí los nutrientes quedan en el hígado para ser metabolizados y va a transcurrir la sangre hacia el sistema circulatorio para poder llenarse de oxígeno y a su vez llegar nutrientes que ya fueron metabolizados en el hígado, ¿sí? Entonces fíjense que acá en el hígado, justamente en el hilo hepático, es donde ocurre esta fusión entre la sangre oxigenada y la que viene de la arteria y la vena porta, que va a aportar justamente sangre desoxigenada, pero rica en nutrientes. También va a estar rica en fármacos, en microorganismos y todas las toxinas que vienen del tubo digestivo. Entonces, el hígado en este caso se encargaría de detoxificar todas las sustancias que vienen del tubo digestivo. Luego entonces la sangre sale del hígado y va a pasar por las venas hepáticas, ¿sí? Y a su vez desembocan en la vena cava inferior, que va justamente a distribuir todos los nutrientes al sistema circulatorio. También por el hilo va a salir el conducto hepático. ¿Se acuerdan que el conducto hepático, común hepático, justamente acá vemos que este es el hilo, la representación esquemática del hilo? O sea, acá entonces están las venas, las arterias, la vena porta, la vena hepática y la arteria hepática, van a estar todas confluyendo acá, junto con el conducto hepático. Y el conducto hepático se fusiona al conducto cístico y va a dar origen al colédoco, que como les dije, después va a penetrar junto con el conducto biliar, la ampolla de Vater, que es la que va a justamente secretar sus contenidos acá. ¿Qué contenidos? Los contenidos que vienen de la vesícula biliar y los contenidos que vienen de la secreción externa o exócrina del páncreas, para justamente poder digerir o sea, llevar consigo las enzimas digestivas que vienen del páncreas, generar un ambiente propicio para que estas enzimas actúen y a su vez la vesícula biliar le da un componente especial, que es la bilirrubina, que lo que va a hacer es ayudar a digerir las grasas. Ahora bien, el hígado tiene funciones diversas, entre ellas las funciones metabólicas. ¿Se acuerdan que cuando hablamos de metabolismo hablamos de dos fases, una catabólica y una anabólica, ¿sí? En este caso estamos haciendo la referencia a la catabólica. ¿Por qué? Porque la mayoría de los hidratos de carbono que están contenidos en forma de glucógeno se van a degradar, ¿sí? Y van a dar orígenes a diferentes glúcidos. Estos glúcidos son los que van a estar regulados por la insulina, el glucagón, para ver en qué momento se degradan o en qué momento se almacenan. Las proteínas también son sintetizadas dentro del hígado, se metabolizan los aminoácidos, perdón. Los lípidos también se sintetizan en el hígado, o sea que acá estoy nombrando acciones anabólicas. Siempre que hablemos de síntesis, de creación, es una reacción anabólica porque está generando complejidad a partir de componentes que vienen del intestino delgado, ya digeridos, ¿sí? Para poder generar de nuevo estas sustancias. También se producen vitaminas y hormonas dentro del hígado. Se van a metabolizar las ácidas biliares, los hepatocitos van a producir los ácidos biliares, o sea, la bilis, ¿sí? A partir del colesterol que justamente proviene de una dieta, ¿sí? O sea, todo el colesterol que nosotros consumamos se va a incorporar a través de la vena porta al hígado y se va a metabolizar, o sea, se va a construir otro componente que es la bilis, ¿sí? Y en el duodeno, justamente estos ácidos biliares o
justamente sí, los ácidos biliares lo que va a hacer es emulsionar, o sea, va a degradar a los lípidos que van a ser ingeridos. También ayuda a la absorción y la digestión de las vitaminas liposolubles. Otra cosa que se metaboliza, o sea que se degrada, son los pigmentos biliares, ¿sí? La bilirrubina es el principal producto que proviene de la hemoglobina. La hemoglobina, como habíamos visto, es un pigmento que es el que transporta el oxígeno en la sangre, particularmente en los glóbulos rojos. Esta hemoglobina va a ser destruida de los eritrocitos viejos, ¿sí? Y como es insoluble, va a unirse a una albúmina y esta bilirrubina va a ser captada en el hígado desde la sangre y va a ser secretada como bilis, ¿sí? La bilis le da la coloración justamente, la bilis tiene esa coloración justamente gracias a la bilirrubina. Y justamente esta bilirrubina va a ser secretada con la bilis, o sea, con las sales biliares, hacia el intestino delgado, ¿sí? Para producir justamente la emulsión, la degradación de los lípidos. También tiene funciones de desintoxicación el hígado, ¿sí? Justamente todos los componentes que vengan tóxicos desde el intestino van a ser filtrados dentro del hígado, van a ser metabolizados y van a ser secretados como componentes no tóxicos. También va a secretar, como les dije, forma la bilis nuevamente, ¿sí? Los hepatocitos van a secretar bilis que se desplaza a través de los canalículos biliares que los decíamos, y se va a conducir a través de los conductos biliares y finalmente hacia el conducto hepático común, donde pasan o a la vesícula biliar o al duodeno, ¿sí? También se va a almacenar glucógeno. En el caso de que no se consuma el glucógeno, se va a almacenar en el hígado. Y también tiene células de Kupfer, que son las que van a fagocitar los glóbulos rojos y los blancos envejecidos para poder metabolizar sus componentes. Bueno, ahora sí vamos de lleno a la función y la composición de la bilis, ¿sí? La bilis o el ácido biliar, ¿sí? Son dos sinónimos. Es un líquido verde oliva, que esta coloración le da la bilirrubina, como les había dicho, que es el componente mayoritario que viene de la metabolización de los eritrocitos, de la hemoglobina, ¿sí? Lo que va a hacer es llevar a un pH de 7 o 6, un pH alcalino, justamente gracias a las sales biliares, al colesterol y a los pigmentos biliares. Este pigmento, como les decía, la bilirrubina, proviene de la fagocitosis de los glóbulos rojos envejecidos, y cuando se secreta esta bilirrubina, ¿sí? Junto a la bilis, se va a degradar en el intestino gracias a las enzimas que existen en el intestino y se va a formar la estercobilina, ¿sí? Esta esterco, o sea, fíjense que el concepto de estiércol o estercolbilina, ¿sí? Es justamente lo que le da la coloración a las heces. El color parduzco normal es la coloración que le da el metabolismo de la bilirrubina. Las sales biliares o la bilis, ¿sí? Desempeña un papel de emulsificación. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que permite a las lipasas, o sea, las enzimas que degradan los lípidos, ¿sí? Que lleve a cabo justamente la digestión de los triglicéridos, o sea, los lípidos, de forma más rápida y que estos líquidos justamente sean absorbidos luego, o sea, estos lípidos se puedan absorber luego después de la digestión. Cuando hay una insuficiencia de producción de sales biliares, se forman los cálculos biliares, ¿sí? O hay un exceso de colesterol, entonces se van a formar los cálculos biliares. A medida que crece en número y tamaño, estos cálculos pueden ocasionar una obstrucción mínima o intermitente, lo que va a generar es una obstrucción del flujo de la bilis hacia la vesícula o hacia el duodeno, ¿sí? Entonces, justamente los cálculos biliares lo que van a hacer, van a generar una obstrucción, ¿sí? Y que va a impedir la secreción de la bilis a la vesícula biliar o al duodeno. ¿Y esto cómo va a repercutir? Esto repercute de forma que
mis ácidos grasos, o sea, los lípidos, yo no lo voy a poder digerir y me va a costar incorporar esos componentes, ¿sí? O sea, nosotros necesitamos lípidos para nuestra dieta y si nosotros tenemos cálculos biliares, no llega el líquido emulsionante y si no llega el líquido emulsionante, no se degradan o no se digieren los lípidos y si no se digieren, tampoco los puedo absorber. El tratamiento en el caso de los cálculos biliares consiste en la disolución de estos cálculos mediante la litotricia, ¿sí? Que son ondas de choques o directamente una cirugía. Ahora bien, entonces fíjense que hasta este momento lo único que estuvimos haciendo referencia es a dos glándulas, ¿sí? Dos glándulas u órganos accesorios, ¿sí? Que no contactan directamente con los alimentos, pero que sí secretan componentes principales para la digestión, ¿sí? En el intestino delgado, ¿sí? Entonces, ahora sí vamos de lleno con el intestino delgado, que el intestino delgado sí es forma parte del tracto gastrointestinal que toma contacto con el alimento, ¿sí? Solo para recordarles, en el estómago lo que ocurrió fue la digestión de proteínas, la digestión de hidratos de carbonos y de algunos lípidos, ¿sí? Pero no se comenzó con la digestión de ácidos nucleicos, ¿ok? En el intestino, en el estómago, el bolo alimenticio que transcurría por el esófago y por la boca pasó a llamarse quimo. ¿Por qué? Porque cambia su contextura, ¿sí? Se forma algo más líquido, muy ácido, ¿sí? Que ahora justamente en el intestino delgado lo que vamos a hacer es contrarrestar ese ácido. Ese quimo, ¿sí? Va a pasar directamente al intestino y se va a terminar de digerir la mayoría de los componentes. Muy bien, entonces ahora vamos de lleno con el intestino delgado, que como dice aquí, se producen los procesos más importantes de la digestión y la absorción. Fíjense que estos son los procesos más importantes dentro del aparato digestivo. ¿Por qué? Porque si nosotros no digerimos, o sea, si no catabolizamos a componentes más pequeños los alimentos, no lo vamos a poder absorber. Entonces aquí ocurren los dos principales fenómenos, ¿sí? Del aparato digestivo, la digestión y la absorción de nutrientes. El intestino delgado comienza en el esfínter pilórico, ¿se acuerdan que nombrábamos al antro pilórico como el lugar previo a la evacuación del quimo hacia el intestino delgado? ¿Sí? En el esfínter pilórico entonces es la conexión directa con el estómago. Se pliega a través de la parte central e inferior de la cavidad abdominal y se abre por último en el intestino grueso. O sea que contacta directamente a través del esfínter pilórico con el estómago y termina, ¿sí? Abriéndose contra el intestino grueso. Ese sería el recorrido del intestino delgado. Es de 2,5 centímetros de diámetro y una longitud de 3 metros en las personas vivas y en los cadáveres de unos 6,5. Esto se debe a que el intestino delgado está fuertemente capacitado con músculo liso que está totalmente contraído para poder generar movimientos que ya vamos a ver, ¿sí? De segmentación y luego de propulsión de justamente el quimo. La longitud justamente le provee una superficie para la digestión y la absorción. ¿Por qué? Porque este proceso es muy lento, entonces tenemos que tener una longitud considerable, lo que no teníamos, por ejemplo, en el estómago. A su vez, esta superficie se ve incrementada por la presencia de pliegues circulares de vellosidades y microvellosidades, ¿sí? Entonces, viéndolo bien por arriba, vemos que aquí está el estómago, ¿sí? La curvatura menor, la curvatura mayor, este era el cardias, ¿sí? Esto es todo el cuerpo del estómago, este es el antro pilórico y el píloro. Este sería el píloro, que es la conexión directa con la primera porción del intestino delgado, que es el duodeno, ¿sí? Luego viene el yeyuno, más adelante, y luego el ilio, ¿sí? Que es el que va a desembocar directamente contra el ciego, o sea, la primera porción del intestino grueso. Entonces, como les decía, en el intestino delgado
ocurre principalmente la digestión y la absorción. Pero la digestión no solamente química, sino que la digestión mecánica juega un papel preponderante, ¿sí? Las segmentaciones lo que hacen son movimientos de, justamente como les nombraba, de los músculos lisos que van a mezclar el quimo con los jugos digestivos que provienen del estómago y van a poner al alimento en contacto directo con la mucosa para que se genere la absorción de estos nutrientes que fueron digeridos parcialmente, ¿sí? La peristalsis, sin embargo, es otro movimiento muscular liso que va a generar la propulsión. Fíjense, la segmentación, este movimiento va a generar la mezcla y la peristalsis es otro movimiento que va a generar la propulsión. ¿Qué quiere decir la propulsión? Es el movimiento del quimo por parte del intestino delgado. Muy bien, la digestión, como la había nombrado anteriormente, se va a completar. ¿Por qué? Porque ya sabemos que en la boca comenzó la digestión por parte de las amilasas. En el estómago se continuó la digestión y se va a completar la digestión de hidratos de carbonos, de proteínas y de lípidos. Y recién comienza la digestión y se va a completar la de ácidos nucleicos. Esto es muy importante, chicos, que lo sepan, ¿sí? Y también se va a absorber aproximadamente el 90% de los nutrientes, ¿sí? ¿Se acuerdan de que veíamos que el estómago absorbía solamente fármacos, ¿sí? Solamente fármacos y el alcohol y algunos componentes nutricionales. Pero ahora vemos que en el intestino delgado se absorbe la mayor parte, o sea, el 90% de los nutrientes se va a ver absorbido en el intestino delgado. Como les decía, la digestión mecánica juega un rol preponderante dentro del intestino delgado y les decía que había dos tipos de movimientos, el de segmentación y el de peristalsis, ¿sí? La de segmentación consiste justamente en contracciones musculares por parte del músculo liso, ¿sí? Localizados y son contracciones de mezcla, ¿sí? Y que justamente lo que van a hacer van a mezclar y luego se van a distender para dar lugar a el volumen del quimo. La mezcla justamente lo que va a hacer es generar una mezcla, valga la redundancia, de los jugos intestinales y las partículas de alimentos las va a poner en contacto justamente con las enzimas y también va a proveer de sustento para la absorción posterior. Este movimiento de segmentación no impulsa el contenido intestinal a lo largo de todo el tubo digestivo, pero sí lo hace la peristalsis, ¿sí? Entonces, una vez que se comenzó a absorber y se culminó la mayor parte de la absorción de los alimentos, ¿sí? Se va a generar una reducción de la distensión de la pared del intestino, ¿sí? Es una señal para que la segmentación cese y comience la peristalsis. ¿Se entiende esto? O sea que la segmentación ocurre solamente cuando hay un gran volumen del quimo, ¿sí? Ahí va a haber movimientos segmentarios o segmentaciones. Cuando se termine la segmentación, ¿por qué? Porque el volumen de la luz del intestino se va a reducir y eso se entiende como que la mayor parte de la digestión ya ocurrió. O sea, la parte de la digestión química y la mecánica ya están culminando. Y se entiende que también ya ocurrió la absorción de la mayor parte de los alimentos, por eso es que se distiende, o sea, reduce su volumen la pared del intestino delgado, entonces la segmentación ya no ocurre más, cesa y comienza la peristalsis para poder propulsar el contenido intestinal hacia el próximo paso que sería justamente el próximo órgano que sería el intestino grueso. Entonces, el quimo que ingresó en el intestino delgado contiene todavía hidratos de carbonos, proteínas y lípidos parcialmente digeridos. Parcialmente digeridos, ¿por qué? Porque comenzaron su digestión en la boca o en el estómago. Entonces, en el intestino delgado, particularmente en el duodeno, se completa la digestión de hidratos de carbono, de proteínas, lípidos, ¿sí? Y en conjunto, gracias al jugo pancreático, a la bilis, ¿sí? Y las enzimas fueron secretadas directamente desde el páncreas.
Ahora bien, una vez que fueron digeridas totalmente las moléculas de alimentos, ¿sí?, hacia moléculas simples a través de una reacción catabólica, ¿sí?, describiendo el metabolismo en sí dentro del sistema digestivo, dentro del aparato digestivo, ¿sí?, ahora bien hay que absorber estas moléculas. ¿Cómo se absorben? Mediante el transporte de sustancias, como habíamos visto en biología en la primera unidad, ¿sí? ¿Se acuerdan que vimos los transportes activos, difusión, difusión facilitada y ósmosis? A través de estos mecanismos es como las células intestinales van a absorber la glucosa, la fructosa, los aminoácidos que provienen de las proteínas y los tripéptidos que provienen de los ácidos nucleicos. Todos estos componentes van a atravesar el intestino y van a ir directamente hacia el torrente sanguíneo a través de la vena porta que veíamos anteriormente, ¿sí? Todos los nutrientes van a ir por la vena porta, van a atravesar el hígado, en el hígado se van a terminar de metabolizar y luego van a ir directamente los nutrientes casi listos para usar al sistema circulatorio. Esto es solamente un esquema para que vean cómo el aparato digestivo, aumenta su capacidad de absorción mediante, primero, pliegues circulares, luego las vellosidades y las microvellosidades. Todo esto va a hacer que aumente la superficie de contacto con los alimentos, con los nutrientes. Ya en el intestino grueso, ¿sí?, que es la porción terminal del tracto gastrointestinal, ¿sí?, es donde ocurre justamente la última parte de la absorción, ¿sí?, hablando justamente de los procesos que ocurren dentro del aparato digestivo, ¿sí? ¿Se acuerdan que teníamos que hacer ese ejercicio de ir viendo cuáles son los procesos que ocurren? Bueno, justamente en el intestino grueso la mayor parte de los procesos es el de absorción, ¿sí? Y es donde se forma la S y se expulsa, o sea que hay mezcla, hay propulsión de las heces, hay absorción final, pero en este caso más que nada de agua, ¿sí? El agua es la que se absorbe mayoritariamente dentro del intestino grueso. El intestino grueso mide alrededor de 1,5 metros de largo, 6 centímetros de diámetro, fíjense que es el doble del intestino delgado, y se extiende desde el ilion, que era la última parte del intestino delgado, hasta el ano, ¿sí? Estructuralmente las 4 regiones del intestino grueso son el ciego, o sea la primera porción es el ciego, luego tenemos el colon, que se divide en el colon ascendente, transverso, descendente, luego el recto y el conducto anal. Visto desde una representación gráfica, entonces tenemos el ilio, que era la última porción del intestino delgado, ¿sí?, la válvula iliocecal, que es otro esfínter que va a regular la secreción de los contenidos desde el intestino delgado hacia el intestino grueso, la primera porción del intestino grueso, que es el ciego, como les decía, la segunda porción es el colon ascendente, perdón, el colon transverso, el colon descendente y el colon sigmoideo antes de llegar al recto, el canal anal y el ano. Dentro del canal anal y el ano se termina, esto no hay mayor importancia, es solamente para cómo va ocurriendo el paso del quimo desde el ilio hasta el ciego, que se va a regular por la válvula iliocecal, el esfínter iliocecal, y cómo va a llegar su camino hacia el ciego. La digestión química en el intestino está llevada a cabo mayoritariamente por las bacterias que habitan la luz, ¿sí? En este caso no hay enzimas digestivas propias del ser humano, sino que son las bacterias las que utilizan o metabolizan la última parte de la digestión. Y las glándulas del intestino sí generan una secreción de moco, pero en este caso no producen enzimas, como les decía, sino que es justamente para ayudar a la propulsión de las heces o de la materia fecal. La absorción y la formación de la materia fecal, justamente en este paso, lo que se absorbe es agua particularmente, solamente agua, y entonces es cuando se forma la materia fecal. El reflejo de defecación es mediante un movimiento peristáltico, como les decía, el anterior, ¿sí?, que va a propulsar la mayor parte de la materia fecal del colon sigmoideo al recto,
y mediante la distensión de este órgano, lo que va a ocurrir es que se va a estimular el estiramiento y va a generar el inicio del reflejo de defecación. Entonces, en términos generales, este sería todo el aparato digestivo, ¿sí? Fíjense acá lo que les quiero marcar, esto que es el sistema portal, ¿sí? Todo esto que vemos en rosa aquí es el sistema portal. El sistema portal justamente lo que hace es tomar nutrientes desde cada uno de estos puntos y llevarlo directamente hacia el hígado. Y el hígado va a tomar contacto con las venas arteriales que luego van a llevar sus componentes nutricionales ya totalmente metabolizados a la vena cava inferior, perdón, que va a llegar hacia el corazón, que va a distribuir todos estos nutrientes, ¿sí? Fíjense que el estómago, todo toma contacto con las venas porta, ¿sí? La vena porta, el sistema porta es un sistema muy importante, o sea, lo tienen que saber bien, ¿sí? Cualquier consulta, ya saben, el lunes próximo son las consultas para el próximo parcial, el primer parcial que tenemos con ustedes, que ya vamos a ver si de forma oral o de forma escrita. Bueno, espero que se encuentren bien y les recomiendo que vayan mirando las clases nuevamente, tomen apunte y vayan haciendo un ejercicio de síntesis de todo el temario. Espero que se encuentren bien. Hasta luego, hasta la próxima clase.